Buenos días. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan Antonio Lozano, que no sé si puedo dar la primicia o no. Es actualmente, recientemente elegido presidente de FEAFES Extremadura, después del proceso electoral que han tenido en su organización, lo cual, en primer lugar, pues darle la más sincera enhorabuena por su elección y con la trayectoria que tiene y el talante que tiene a la hora de plantear los objetivos y el grado de participación que tiene en defender los principios de una entidad como FEAFES Extremadura, tan importante para la salud, sobre todo la salud mental de los extremeños y de las extremeñas. Yo creo que es un motivo de profunda alegría, así que, en primer lugar, mi más sincera felicitación, Antonio, por tu elección como presidente de FEAFES. Antonio también tiene un papel muy importante en el Observatorio de Salud Mental, que es, digamos, quien al final es el alma de la campaña que hoy vamos a presentar, ¿no? Y también me acompaña José Vicente Granado, que es el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, conocido por el acrónimo de SEPAD, y que, bueno, pues en definitiva saben que salud mental es un ámbito de la salud que es muy transversal, que afecta al área de protección sanitaria, pero también afecta al área de protección social, ¿no? Y en este caso, pues este programa de estigma, o de evitar el estigma, mejor dicho, se aborda gracias a una colaboración que se establece entre el SEPAD y FEAFES Extremadura, y en concreto el observatorio que lo soporta FEAFES, ¿no? El Observatorio de Salud Mental. El objetivo de la convocatoria de prensa de hoy es presentar la campaña, sin duda ninguna, una campaña que lleva por título Alerta Extremadura. No es la primera vez que hablamos de este tema, de la alerta estigma. No es la primera vez que hablamos de la alerta estigma, pero es verdad que la campaña de ahora tiene algunos componentes nuevos que vienen a intentar profundizar en el objetivo de erradicar, en la medida de lo posible, la estigmatización que padecen las personas que tienen un trastorno de salud mental. Hace pocos días celebrábamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura el Día de la Salud Mental y el lema viene muy a propósito del objetivo de hoy, ¿no? Viene tan a propósito que el lema del Día de la Salud Mental es que en cualquier momento podemos ser nosotros. Los que nos creemos que estamos en plena salud mental o que disfrutamos de plena salud mental en un momento determinado, por múltiples circunstancias, se puede llegar a tener un trastorno de salud mental que puede afectar a cualquier persona de la sociedad. Por lo tanto, ni las personas que tienen un trastorno de salud mental, por muy grave que sea ese trastorno, son ni más raros, ni menos sociales, ni hay que evitarlos. El objetivo que nos tenemos que proponer toda la ciudadanía, y es un objetivo de responsabilidad y es un objetivo que viene a cumplir con uno de los deberes que tenemos, yo diría un deber incluso constitucional, es hacer una verdadera inclusión social de todas las personas que tienen un trastorno de salud mental. La Junta de Extremadura apostó por esta cuestión en su segundo Plan Integral de Salud Mental. Sí, saben que la historia de la salud mental en Extremadura se puede dividir en 3 planes integrales de salud mental. Un primer Plan Integral de Salud Mental que intentamos acabar, y yo creo que con acierto, que intentamos acabar con la institucionalización de las personas que tenían un trastorno de salud mental
en los antiguos psiquiátricos, de lo que hoy queda, las reformas que tendremos que seguir haciendo de los centros sociosanitarios, ya no denominados psiquiátricos, afortunadamente. El segundo plan de salud mental es el que intentaba eliminar el estigma. Ese es un objetivo que, si bien es verdad que hemos conseguido pasos importantes, nos queda en seguir dando pasos. Es un objetivo no completamente alcanzado, es un objetivo que es como la igualdad, nunca se llega a cumplir completamente. Por lo tanto, tenemos que seguir esforzándonos, tanto desde las administraciones, bien sean locales, bien sean autonómicas, bien sean nacionales, como desde las propias organizaciones, en erradicar cualquier forma de estigma, porque eso dificulta en buena medida lo que es el abordaje, lo que es la vivencia y lo que es la inclusión social de las personas con los trastornos de salud mental, ¿no? Y el tercer plan integral de salud mental conservaba buena parte de los dos objetivos que les acabo de decir, pero lo que pretendía era crear una estructura en red que permitiese el abordaje desde un punto de vista comunitario de los problemas de salud mental. Y si le vamos a dar un punto de vista comunitario a los problemas de salud mental, lo que no podemos hacer es rechazar a las personas que tienen un trastorno de salud mental. De ahí que le otorguemos mucha importancia a una campaña que lleva por lema Alerta Estigma y que viene a completar o a complementar, mejor dicho, algunas de las actuaciones que ahora les detallaré. ¿Qué es lo que pasará en los siguientes planes de salud mental en la Comunidad Autónoma de Extremadura? Pues miren ustedes, con lo que ha ocurrido con la pandemia, donde verdaderamente le hemos visto la cara, no solo al virus, sino también le hemos visto la cara que los problemas de salud mental son unos problemas muy democráticos y que pueden afectar a una buena parte de la sociedad. Tenemos que mirar a la salud mental con perspectiva de los derechos humanos. Y ese será el objetivo del siguiente Plan Integral de Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que vendrá a complementar el Plan de Salud Mental anunciado por el presidente del Gobierno de España, dotado afortunadamente con 100 millones de euros y que nos ha permitido poner a la salud mental en el frontispicio de la sanidad, pero también de los servicios sociales. A eso le otorgo mucha importancia, muchísima importancia. El anuncio del presidente del Gobierno de España no es un anuncio solo de 100 millones de euros. Es la interiorización que hace un gobierno de una nación intentando solucionar un problema que viene derivado de una situación pandémica y también, ¿por qué no decirlo?, del ámbito de que la salud mental ha sido la hermana pobre del sistema sanitario y también de los sistemas sociales. Y esa es una situación que hay que corregirlos. Y hay que corregirlo primero por las personas que sufren trastornos de salud mental y, en segundo lugar, por estas personas que forman parte de las organizaciones, que en este caso personalizo en FEAFES Extremadura, que mientras las administraciones no estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer o todo lo que debíamos hacer para atender a sus familiares, ellos quisieron un mundo mejor para sus familiares. Y ese mundo mejor para sus familiares es lo que llevó a ese movimiento cívico de FEAFES Extremadura, que hoy tenemos la suerte de estar colaborando con ellos. El estigma se erradica de dos formas fundamentales, o con dos actuaciones, mejor dicho. Una actuación en lo que son los servicios y la orientación de los servicios que se le prestan a las personas que tienen trastornos de salud mental. Y de eso deben encargarse los servicios de protección social y los servicios de protección sanitaria. Y la otra forma de hacerlo, o la otra pata para que se produzca, es sensibilizar a la sociedad y, en este caso, dar un paso más.
En esa sensibilización yo felicito a FEAFES porque haya sido capaz de cumplir con un doble objetivo: sensibilizar y alertar. Sensibilizar es: estén ustedes pendientes, como ahora explicará el presidente de FEAFES, estén ustedes pendientes cuando se produzca algún signo en la sociedad que tenemos o que estamos estigmatizando a una persona con un trastorno de salud mental. Porque eso le va a permitir a la sociedad identificar esos signos que llevan a la estigmatización. Y, en segundo lugar, una vez que lo hemos detectado, ponen al servicio de la sociedad un teléfono donde se puede comentar eso que está pasando, para que puedan ejercer una actividad educacional, formativa, de sensibilización sobre cómo hay que abordar los problemas de salud mental. Por lo tanto, esta es la fortaleza que tiene esta campaña, que lleva este logo de Alerta Estigma, que yo felicito al Observatorio de Salud Mental y a FEAFES, que lo soporta, por hacerlo posible, que nos viene muy bien, porque de poco sirve que, desde el punto de vista sanitario y social, se trabaje en las actitudes hacia sí mismo de las personas con trastorno de salud mental, se trabaje en el crecimiento y en la autoactualización permanente de la persona que tiene un trastorno de salud mental. De poco vale que le demos pauta para la integración social, de poco vale que le demos pauta para la autonomía, que es lo que estamos haciendo, de poco vale que le hagamos partícipe de la percepción de realidad que tiene la persona que tiene un trastorno de salud mental, de la realidad social, o de poco vale que seamos capaces de darles pautas en grupos de trabajo y en participación comunitaria para dominarse en el entorno, si después lo que nos encontramos en la sociedad es una sociedad que estigmatiza a esa persona. Porque lo único que puede ocurrir es que se le caigan todas esas herramientas de los que los hemos intentado dotar en los sistemas sanitarios y de protección social, ¿no? Por eso es tan importante esta campaña y por eso es por lo que hoy queríamos hacer ante ustedes un ejercicio de comunicación a la opinión pública de esta campaña, porque ustedes son una parte muy importante de cómo se ve la salud mental en la sociedad. Ustedes son los que llevan la comunicación hasta los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes son capaces de marcar opinión en este sentido. Y yo creo que esto es una de las partes también de esta campaña. Le doy la palabra a Antonio Lozano, presidente de FEAFES Extremadura. Muchas gracias, consejero. En primer lugar, muchas gracias a nuestro consejero de Sanidad y Política Social, gracias a nuestro gerente del SEPA, José Vicente, a Soraya Massa, que está con nosotros, responsable del área de programas en el SEPA, a nuestras compañeras de federación que han venido, a ustedes, los medios de comunicación, porque sin ustedes las campañas de sensibilización y de concienciación no tendrían sentido. Porque, entre otras cosas, uno de los datos que damos en el díptico que ahora vamos a presentar es que, y hacía una pregunta a la población, ¿saben ustedes que el 90% de la información que recibe la sociedad y la comunidad acerca de la salud mental lo recibe directamente de los medios de comunicación? Entonces, fíjense lo importante del trabajo de los medios de comunicación y de cómo hablamos y de cómo transmitimos a la sociedad cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de hechos estigmatizantes que pueden ocurrir a las personas con problemas de salud mental. Me ha parecido importante y de agradecer al consejero dos cosas, obviamente, hablando de planes de salud mental. En estos días que estamos hablando de salud mental, hablamos mucho de salud mental. Nosotros creemos, y iba a decir rezamos, bueno, que algunos lo haremos también, porque esto que está ocurriendo en estos días no sea una moda y porque sigamos, no lo digo en Extremadura, lo digo en el mundo entero, hablando de la salud mental y de la importancia de la salud mental. De alguna manera la pandemia, ojalá nunca hubiera ocurrido, pero ha ocurrido. Y si no hemos aprendido la lección ahora, no la aprendemos nunca.
La vulnerabilidad del ser humano cuando se enfrenta a situaciones críticas es fundamental, pero es tan frágil y tan débil que a cualquiera de nosotros, de ahí el lema, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Y si no cuidamos la salud mental de la población, de nada servirá crecer como comunidad autónoma, crecer económicamente, crecer como país, si no cuidamos la salud mental. No se puede ser feliz, no se puede tener una buena población si no se tiene una buena salud mental. El consejero decía ahora, y en estos días hemos tenido dos grandes noticias también. El presidente de la Nación por fin ha puesto números a la salud mental y ha dicho a partir de ahora X millones de euros para la salud mental. Eso ya es ir directamente a una de nuestras reivindicaciones. Nosotros siempre hemos reivindicado que los planes de salud mental, nosotros le llamamos pactos por el hecho de que lo que conocemos hasta ahora han sido planes, proyectos maravillosos, perfectos, pero que no llevaban números acompañados. Y nosotros somos de los que trabajamos en proyectos y de lo que entendemos o vemos que no hay proyectos sin presupuesto. Y por lo tanto los proyectos que hemos tenido siempre nos han ocurrido, es una larga trayectoria de explicar, como él bien ha dicho, lo conozco, el primer plan, el segundo plan, siempre ha habido cuestiones que nos han impedido llegar a la totalidad y al 100% de su cumplimiento. Pero una de las razones fundamentales ha sido que no hay proyectos sin presupuesto. Por lo tanto, por eso hablamos de un pacto, que tiene que ser plan, adelante, pero por favor, que el próximo plan de salud mental que haya en Extremadura lleve un presupuesto acompañado. Al igual que nuestro presidente de la Nación ha dicho, esto cuesta X dinero, y 100 millones para la salud mental, al igual que ayer conocíamos que en el borrador de presupuesto de esta comunidad autónoma va a haber un aumento considerable en el ámbito de lo social y que tanto el Servicio Extremeño de Salud como el SEPAD van a ver incrementado su presupuesto para poder disponer, para poder llevar a cabo programas de atención y de apoyo. Decimos que de esa parte entendemos que es justo que una parte sustancial le corresponda a la salud mental, porque por fin ha llegado el momento, como bien decía nuestro consejero, si siempre ha sido la hermana pobre, no tiene por qué serlo de por vida. Alguna vez tendrá que cambiar la situación y la pandemia nos ha dicho, cuidado con esto, ustedes cuidan la salud mental o podemos tener un serio problema para ahora y para el futuro. No vamos a hablar de qué ha ocurrido en la pandemia, porque todos lo sabemos, de cómo ha colapsado las consultas, de cómo ha colapsado los programas, los proyectos, de cómo la Federación y todos sus programas, como bien saben y como bien conocen el SES y el SEPAN, hemos estado trabajando día a día. Pero, por favor, si hay un nuevo proyecto de salud mental, sigamos el ejemplo nacional, sigamos el ejemplo de los presupuestos y tengamos un proyecto con presupuesto, ¿vale? Eso que es considerable y es de tener en cuenta. Nosotros, como Federación Regional, ya nos conocen y tampoco quiero alargar más en ese sentido. El programa que presentamos hoy no es un programa nuevo, es un programa que llevamos 4 años trabajando con el SEPAD, porque siempre hemos entendido que la concienciación y la sensibilización de la población es fundamental para poder mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental. Por lo tanto, durante 4 años llevamos trabajando en esto, obviamente siempre con nuevas acciones, con acciones diferentes y con población diferente muchas veces. El programa forma parte del programa de sensibilización a la población y promoción de la imagen positiva de las personas con trastorno mental, que entra dentro del cuadro de la orden de subvenciones de SEPAD para las personas con trastorno mental grave, en ese apartado, ¿no? Y como digo, pues llevamos 4 años. La financiación es la que corresponde cada año. La Federación lleva presentando proyectos durante 4 años y trabajando, como digo, con el SEPAD. El objetivo fundamental del programa es colaborar en la erradicación del estigma, porque existe una relación fundamental entre los trastornos mentales y la población y la familia. Nosotros entendemos que si concienciamos a la población, si enseñamos a la población que hay que mirar a las personas que tienen un problema de salud mental con los ojos con los que miramos al mundo, con una capacidad de adaptación, de entender que tienen una serie de derechos, las personas con trastorno mental son sujetos de derechos universales. Lo dice la Constitución, lo dice la ley, lo dice la Estrategia de Salud Mental, lo dice la Ley Nacional de Atención a la Autonomía Personal y a la Dependencia, lo dicen todos los planes y todas las leyes que tenemos hasta ahora. Pero muchas veces se les priva de los derechos. La concienciación sirve para sensibilizar a la población, para que entendamos que la población tiene derechos. Hay una frase que a mí me gusta, es: lo que nos ocurre no es lo que nos define, ni a nadie, ni a ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestro problema, podemos tener una patología, pero eso no nos define como personas. Me ocurre, tengo un problema de salud mental. En esto puede que sea un poco débil, pero en otras cosas puedo ser maravilloso. Y eso es lo que queremos enseñar a la ciudadanía. Miremos a las personas con trastorno mental con los ojos con los que miramos al mundo. Aprendamos de la pandemia. Cuidado,
mañana podemos ser nosotros. Dentro de este programa hay una campaña específica que tiene que ver con la publicación, la editación y la distribución de 1000 dísticos, como ven ustedes, desplegables como este, que es perfectamente de bolsillo, manejable, ¿vale? Y que podemos utilizar cualquiera de nosotros. Se han hecho 1000 ejemplares. En este mes de octubre, coincidiendo con la campaña, se han distribuido por toda la comunidad. Igualmente se van a distribuir folletos al final del proyecto. Nosotros justamente hacemos una valoración, hacemos unos objetivos, marcamos números en cuanto a las personas que hemos atendido, cuántas personas han acudido. El observatorio tiene una función fundamental, tal y como dice el documento. ¿Cómo podemos hacer una señal de estigma? Lo primero, cuando un ciudadano ve una situación estigmatizante o donde quiera que vea que hay una vulneración de derechos para una persona, para las personas o para las familias con problemas de salud mental, se pone en contacto con el observatorio. El documento trae un correo electrónico y un número de teléfono específico donde cualquier persona se puede poner en contacto. Esta información llega al Observatorio de Salud Mental y el Observatorio de Salud Mental actúa comprobando, verificando y, si hace falta, tomando medidas para, o poniendo a disposición de quien corresponda para que esa situación de vulnerabilidad se acabe y esa situación de vulnerabilidad no exista. ¿De acuerdo? De ahí os decía al principio la importancia de que los medios de comunicación colaboren. O sea, la sensibilización y la concienciación la tenemos que hacer todos, pero nadie mejor que se dedica a ello. Y para eso nosotros entendemos que los medios de comunicación pueden ser nuestros mejores aliados. Por lo tanto, el proyecto sigue adelante durante todo el año, miraremos los resultados. De momento, muchas personas acuden al observatorio sin cuantificar hasta que no se acabe el proyecto, pero estamos ahí y estamos siempre dispuestos y tendiendo la mano para cambiar la visión que la sociedad tiene acerca de este colectivo. Ya es hora, ya ha llegado el momento. Si no aprendemos ahora, no aprendemos nunca. Las personas con trastorno mental son ciudadanos de pleno derecho y, por lo tanto, tienen que formar parte de la comunidad y vivir en comunidad como nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a abrir el turno de preguntas. Si hay preguntas sobre otros temas, yo preferiría que aglutinasen las preguntas sobre este tema al principio de la rueda. Yo quería saber si pudieran darnos una estimación de cuántas personas pueden estar sufriendo problemas de salud mental en Extremadura, si se ha apreciado un aumento a raíz de la pandemia y si se prevé, digamos, reforzar los recursos sanitarios o sociosanitarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en salud mental. A su pregunta, no creo que podamos dar... No creo que podamos poner una cifra concreta de trastornos de salud mental. Hay muchísimos. Solo se tiene usted que coger las clasificaciones internacionales, bien sea el DSM-4, bien sea, perdón, el DSM-5 ya, o las revisiones de la clasificación internacional de trastornos mentales o cualquier otra, para saber que hay muchos. Una cosa es la frecuencia que tiene la depresión o los trastornos de ánimo. Otra cosa distinta son los trastornos de conducta, otras cosas son los trastornos que hablan del espectro autista, otra cosa son los trastornos mentales graves, donde entra el ámbito de la esquizofrenia, donde entra el ámbito de otro tipo de trastornos de salud mental, con lo cual no es imposible dar una cifra global de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estimaciones sobre qué es lo que ha podido ocurrir con la pandemia. Los estudios lo que hablan es hablan de personas vulnerables, sin saber bien todavía hasta dónde hemos podido llegar. Hay varios efectos que son provocados por la pandemia y que afectan al ámbito de la salud mental. La primera, vivir, como decía el presidente de FEAFE, es una situación estresante, nunca vivida antes, con una incertidumbre muy importante de no saber qué va a pasar. Eso genera un estrés que pone a prueba nuestro sistema de afrontamiento de esa realidad, y el afrontamiento de esa realidad se vive de muchas maneras. Una de ellas es deprimiéndose, otra de ellas es teniendo ansiedad, otra de ellas es perdiendo el sueño, otra de ellas es haciéndonos más adictos a sustancias o a no sustancias, y otra de ellas es desarrollando trastornos de conducta alimentaria, entre otras. Por lo tanto, la incertidumbre y la situación estresante de vivir la pandemia es una de las situaciones.
La otra de las cuestiones que ha incidido claramente es la situación que tiene que ver con el aislamiento social que hemos tenido. El aislamiento social ha hecho que se haya producido un deterioro cognitivo global que ha sido más pronunciado en aquellas personas de más edad o aquellas personas que tenían enfermedades que les podían considerar frágiles. Por lo tanto, en el ámbito de la psicogeriatría, el incremento de desconexión de realidad está siendo mayor, sin que esté todavía completamente cuantificado, ¿no? Y el tercer elemento que ha influido claramente en esta situación es que aquellas personas que ya tenían un trastorno de salud mental se han visto privadas, pues porque tenía que ser así, porque no se podían hacer los tratamientos grupales con todas las condiciones de seguridad y, por lo tanto, había que salvar vidas y, a costa de intentar salvar vidas, se han sacrificado determinados tratamientos, lo que ha llevado a un deterioro de aquellas personas que ya tenían un trastorno de salud mental, ¿no? FEAFES no ha podido hacer todos los tratamientos que tenía previsto, pero no los ha podido hacer con el objetivo de proteger a esas personas, no con el objetivo de proteger ni a los profesionales ni a la organización como tal, sino de proteger también a los pacientes, ¿no? Con lo cual, esos son, digamos, los tres ámbitos en los que se ha producido este incremento. Esto, que yo sepa, científicamente solo está tasado en los ámbitos de los trastornos de conducta alimentaria, que la ciencia lo que dice es que han crecido en un 20%. Para el resto de los trastornos tendremos que ver, porque saben ustedes que los trastornos del estado de ánimo y cualquier trastorno de afrontamiento, de haber vivido un estrés, hay veces que se consulta y veces que no se consulta, con lo cual no vamos a tener datos muy reales, pero sí vamos a vivir las consecuencias de un incremento en las necesidades de psicoterapia y en las necesidades de consulta a especialistas, bien sean de la atención primaria de salud o bien sean de la esfera de la salud mental, ¿no? Yo suelo decir a la pregunta, por si sirve de aportación, que antes de la pandemia, estadísticamente, según la Organización Mundial de la Salud, el 4% de la población tendrá o tendría algún trastorno mental a lo largo de su vida. Antes, además, como él bien dice, además de trastorno mental grave, hay otra serie de situaciones que afectan a la salud mental, como puede ser una distimia, o sea, una depresión menor, problemas de ansiedad generalizados, etcétera, etcétera, que se han visto disparados hasta en no saber el número, como consecuencia de esta pandemia. El resultado, obviamente, lo hemos podido ver más que en número, en situaciones. O sea, las listas de espera de atención primaria se han colapsado con muchos problemas de salud mental. Los equipos de salud mental han visto aumentado sustancialmente el número de consultas que nos han podido atender. Desde la red de programas que tenemos, tanto del SEPAS como del SED, hemos seguido trabajando durante toda la pandemia, como bien dice el consejero, con medidas, porque había que tomar ciertas medidas, y esto ha repercutido también, o sea, cuando trabajamos con personas con trastornos mentales, su proceso de recuperación dura un tiempo. Cuando su proceso de recuperación por situación de una pandemia se rompe o de alguna manera se para, existe un retroceso, existe una serie de habilidades que se pierden. Y ahora estamos otra vez iniciando y en algunas ocasiones hemos perdido lo que habíamos avanzado durante años. Pero además también es que no hemos visto desbordado. No hemos visto desbordado por la situación. Tenemos que empezar con mucha gente de nuevo, tenemos que volver a traer a mucha gente. Muchas familias se han confinado hasta el punto de pasar la pandemia confinada y ahora mismo están confinadas ya por voluntad propia, por miedo. Hemos tenido muchos duelos sin cerrar. Muchas personas han tenido que encerrar a sus seres queridos y no han podido despedirse. Y hemos tenido muchos problemas de sufrimiento. Eso, si no se trata, si no se cuida, acaba acarreando un problema de trastorno mental que pudiera ser grave, ¿vale? Entonces, se ha visto disparado el número, como bien decía la estación. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo que estamos haciendo, mantener, afianzar nuestra red, crecer para poder atender la demanda existente y lo que vendrá. Que ojalá sea lo menos posible, pero que obviamente vendrá, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar eso, ¿no? Y para tanto, lo que decíamos, para eso tenemos que trabajar, como hacemos siempre, el movimiento asociativo, que lleva 30 años siendo colaborador estrecho con la Administración, con esta Junta de Extremadura, tanto de una manera como de otra. Obviamente también reivindicando, porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Tenemos que trabajar con la Administración, pero también reivindicar los derechos.
Sí, buenos días. Ha comentado que el presidente del Gobierno planteó el plan de salud mental dotado con 100 millones de euros. Yo quisiera del señor Lozano una valoración. Hay sociedades científicas... Perdóname, pero yo no te oigo nada. Sí, respecto al plan de salud mental anunciado por el presidente del Gobierno con la dotación de los 100 millones de euros, hay sociedades científicas que ya han dicho que, bueno, que está bien, pero insuficiente. Alguna organización política dice que es medio euro por español al año. Bueno, pues quisiera su valoración respecto a esa dotación inicial. Y sí. Al consejero, no sé si recoge la reivindicación del señor Lozano y el próximo plan de salud mental de Extremadura vendrá también con números. Yo, lo de los números es curioso. Claro, si entramos en el campo de la política y de lo que dice cada grupo político, yo no lo sigo. Quiero decir, no estoy tan pendiente a eso, ¿no? Para mí, el hecho de que, y sin entrar en política, obviamente, y sin hablar de ideología, pero yo no recuerdo, yo llevo 22 años trabajando en salud mental, pocas veces el Gobierno central, incluso el Gobierno autonómico, ha puesto un número. Yo no sé si el número, obviamente estoy seguro, si me tienen que preguntar, el número va, pues no sé si 100 millones de euros hay que repartirlo en todas las comunidades autónomas, no sé cuándo va a llegar a Extremadura. A mí, desde luego, me parece que será insuficiente, pero más que nada lo que importa es el ejemplo. O sea, el ejemplo que, si quiere, puede cundir en el hecho de que si el Gobierno central pone 100 millones de euros para la salud mental y además dice que las comunidades autónomas deberán sumarse al carro, entonces, ¿cuánto va a poner nuestra comunidad autónoma para la salud mental? De manera que con la financiación nacional, más con la financiación autonómica, que ya, como decía ayer, en el borrador del presupuesto habla de una subida del 19%, entendiendo que una parte considerable podrá ir a salud mental, entendemos que el próximo año podemos crecer en cuanto a las posibilidades de atender a las personas, en cuanto al número de profesionales, en cuanto a nuestra red de recursos. Estaremos en una situación excepcional. Mira, siempre la demanda siempre supera la oferta. Entonces, y mucho más ahora de lo que estamos viendo. Estamos en una situación creciente, de una demanda creciente. Seguro que no es suficiente. Pero si además, como bien decías tú, el nuevo plan de salud mental tiene números y decimos, esto es un proyecto como una carretera, en los próximos 4 años, el primer tramo hasta el puente, y cuesta tanto el primer y segundo tramo, y decimos que en los próximos 4 años vamos a tener tanto dinero y que anualmente el presupuesto y los presupuestos de nuestra comunidad autónoma con el apoyo nacional va a ser de tanto, vamos a garantizar que en 4 años vamos a afianzar la red, vamos a crecer y vamos a tener más dotación. Por lo tanto, a mí me parece importante. ¿Suficiente? No creo que sea suficiente, pero valorable y altamente positivo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo, cuando destacaba antes el anuncio del presidente del Gobierno, decía que era muy importante porque había puesto en el frontispicio y había puesto números encima de la mesa, ¿no? Es un hecho para mí absolutamente importante e inaudito. Es que no había pasado nunca en toda la historia del Sistema Nacional de Salud, al menos de la que yo conozco. Siguiente cuestión. Ese plan de salud mental no es más que... Ustedes no sé si recuerdan los coches antiguos. Los coches antiguos, para que arrancase, habían que tirarle de una cosa que se llamaba el aire, que en las autoescuelas le llamaban el starter, porque eran más finos. Bueno, pues ese es el starter, ese es el aire para arrancar el coche. Ahora, las comunidades autónomas tenemos que hacer uso de nuestras competencias a la hora de poner en marcha ese plan. Ya incluso creo que además esto no se puede repartir por población. No se puede repartir por población. Porque creo que si repartimos por población no estamos cumpliendo con las reglas dadas. Probablemente habrá que seguir los criterios que se tengan en la financiación autonómica. Pero desde luego yo ese plan, y creo que lo dije en las redes sociales, que es donde me pude expresar en ese momento, yo no entiendo ese plan exclusivamente esperando los 100 millones o lo que venga de la parte alícuota de los 100 millones y ya con eso vamos tirando. Eso hay que complementarlo con las comunidades autónomas. Y lo que el presidente del Gobierno dijo es, este es el plan que pongo encima de la mesa y ahora hay que trabajar en una estrategia de salud mental que no se renueva desde el año 2009. Y esa estrategia de salud mental que no se renueva tiene que ser con la cogobernanza de las comunidades autónomas. Y es donde nos retrataremos las comunidades autónomas.
¿Quiénes están dispuestos, desde su punto de vista de la financiación autonómica, a poner dinero a la sanidad en global, a los servicios sociales en global y a la salud mental en particular, como ayer hizo la vicepresidenta primera con la presentación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año 2022? ¿Y cuánto estamos dispuestos a poner? Porque eso irá en función de las necesidades. ¿Qué es lo que sabemos? Que de forma inmediata tenemos que dotarnos de más unidades de salud mental que estén distribuidas por el territorio. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos que incrementar los efectivos en psicoterapia. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos que incrementar los centros de rehabilitación que esté basado en el entorno comunitario. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos que cambiar la filosofía de determinados aspectos de los centros sociosanitarios, donde las unidades de media estancia, donde las unidades específicas para los trastornos de conducta, donde unidades específicas para determinados aspectos que requieren un periodo de ingreso más prolongado para luego reinsertar a la persona en la sociedad, sean abordados en esos centros sociosanitarios. Y luego hay que desarrollar el amplio campo, aunque no esté reconocido todavía como especialidad, de la salud mental infanto-juvenil. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer una detección precoz de los trastornos de salud mental. ¿Y dónde está esa detección precoz? En una formación muy importante y en una reforma de la atención primaria de salud. Por lo tanto, si a mí me pregunta, ¿eso se puede calcular económicamente? Sí, de hecho lo calculamos en cada uno de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en el tiempo de vigencia de los planes integrales. El ejercicio que hacemos cuando gobernamos es ese. ¿Eso lo podemos poner en el plan integral de salud mental cuando salga? ¿Lo que estamos dispuestos a invertir? Yo creo que se puede hacer. Porque del primer plan de salud mental, que lo hizo el actual presidente de la Junta de Extremadura cuando era consejero de Sanidad, que era eliminar la institucionalización de las personas, que era un intangible y que es muy difícil de mencionar económicamente, hemos pasado a planes integrales donde los objetivos los tenemos muy claros. Y hacia dónde tenemos que ir lo tenemos más claro todavía, porque ya estamos hilando fino. Y eso sí se puede cuantificar. Por lo tanto, no entiendo que no debe haber ningún problema en ese sentido, aunque habrá intangibles que no se puedan poner. Nosotros sabemos que este programa me parece que tiene una subvención alrededor de los 9.000 y pico de euros, casi 10.000 euros anual. Pero esto es un intangible, ¿eh? Porque igual el observatorio se está gastando más dinero en llevar esto a cabo, ¿no? Con lo cual será una orientación, pero yo creo que eso es lo importante. ¿Más preguntas? Sí, por aquí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una me la acaba usted de contestar y la segunda era sobre la situación de los profesionales de FEAFES Cáceres. Venimos de la Semana de Salud Mental, ellos también han reclamado soluciones para su situación. ¿Cuál es ahora mismo la situación, valga la redundancia? Primero, por respeto, me van a permitir que sea muy ortodoxo y me refiera al dispositivo de salud mental de Cáceres y no le llame FEAFES. Entre otras cosas porque la junta directiva que gestionaba en su momento el dispositivo y que ha dado lugar a unas consecuencias muy importantes para los trabajadores y trabajadoras y para los proveedores de ese dispositivo, si no me falla la memoria, me pueden corregir, fueron expulsados de la Federación Extremeña de FEAFES, con lo cual no me voy a referir a ellos como FEAFES. Y le pido que por favor, como ese dispositivo de salud mental tiene problemas, no manchen el nombre de FEAFES con un problema de gestión que ha habido en ese dispositivo de salud mental. Dicho esto, nosotros estamos interviniendo desde el primer momento en ese dispositivo. Lo hemos hecho por las buenas. Esa organización cambió de junta directiva. Le dimos la oportunidad de que ellos arreglasen la situación a la junta directiva. No sé cuántas reuniones hemos tenido, conversaciones, llamadas de teléfono, etcétera, para que arreglasen los problemas que tenían.
Y además no han sido solo conversaciones. Es decir, si hubiese podido haber algún atraso en la liberación de determinadas subvenciones o de compensaciones por los trabajos que iban desarrollando, hemos acelerado todo lo posible para que el dinero llegase a proveedores y a trabajadores. Porque a mí lo que me parece es que tanto proveedores como trabajadores son una víctima de esa situación. Intentaron buscar una solución que la buscó la propia Junta Directiva, en principio que fue empresarial, por las condiciones que tiene el sitio donde se prestan esos servicios, no era posible hacer ese traspaso, con lo cual esa posibilidad quedó abandonada desde el primer momento. En segundo lugar, una organización no gubernamental que gestiona o que gestionaba otros recursos de salud mental en el ámbito de la comunidad autónoma estuvo intentando ver la situación. La situación es muy complicada, no se puede imaginar. Y finalmente esa organización se ha retirado también de la oferta. Pues bien, nosotros hemos seguido con el proceso de rescisión de ese servicio para asumirlo en cuanto tengamos resuelto el expediente de rescisión. ¿En qué situación se encuentra? Muy avanzado. Estamos esperando el dictamen de la Comisión Jurídica, que es uno de los pasos que hay que dar para hacer esa rescisión completa, y en cuanto esté el dictamen de la Comisión Jurídica, que no debe tardar mucho tiempo, se elevaría a Consejo de Gobierno y, si lo autoriza, asumiríamos la gestión del dispositivo hasta en tanto luego se vuelve otra vez a convocar. Pero ya sería con esa situación. Nuestro deseo siempre, en todo lo que hemos hecho, ha sido que los ciudadanos y ciudadanas que estaban siendo atendidos lo hiciesen en las mejores condiciones. Tengo que agradecer que una buena parte de los profesionales han estado trabajando en condiciones y están trabajando en condiciones muy difíciles, provocadas por la organización, que hasta que no intervengamos tiene difícil arreglo por lo que se ve desde el punto de vista de la Administración, porque nosotros no podemos pagarles directamente. Tiene que ser a través de la liberación de fondos a la organización para que la organización sea quien le pague. Ahora, si la organización no le paga, pues que tenemos un problema. Aún así, ellos han estado trabajando y dando lo mejor de sí mismos, la mayoría de ellos. Con lo cual, que no les quepa ninguna duda que eso se lo vamos a reconocer. Eso se lo vamos a reconocer. Pero, por favor, les pido, es una situación muy complicada. Estamos trabajando con personas con una situación de fragilidad muy importante. Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque la situación es muy difícil desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo. Solo les voy a pedir, por favor, que la información que den cumpla con dos objetivos. Uno, el deseo de la Junta de resolver esta situación de la forma más legal, administrativa y ética posible. Y, en segundo lugar, que no empañen el nombre de FEAFES Extremadura. Una organización que tiene décadas de historia, que por una gestión que no ha sido la mejor de las gestiones, le ha llevado a una situación completamente difícil en un dispositivo concreto, ¿no?, del que lamentablemente tenemos que hacernos cargo nosotros. Y eso es algo que a FEAFES tampoco le gustará, supongo. Sí, yo, si me permitís, una cosa. Cuando empecé mi intervención decía, recordáis a los medios de comunicación, el 90% de la información que recibe la comunidad acerca de la salud mental lo recibe de los medios de comunicación. Si seguís, cada vez que hablamos, no lo digo personalmente por el profesional que ha hecho la pregunta, sino porque ocurre a diario, cada vez que hay un medio de comunicación que habla sobre aquello. Si seguís llamando FEAFES Cáceres a aquella entidad, nos estáis haciendo mucho daño, porque se entiende que desde el punto de vista legal, no digo desde el punto de vista interno de la organización, sino desde el punto de vista legal, cuando una organización o cuando una persona o cuando una empresa o cuando una estructura es expulsada, ya no es
O sea, en FEAFE los socios somos las entidades miembros. Somos 10 asociaciones distribuidas por todo el territorio. Cáceres ha sido miembro de FEAFE Extremadura durante muchos años. Tristemente, la situación ha llegado al extremo de tener que expulsarlo. Para una federación de familiares, expulsar a una asociación es un hecho doloroso, pero también es un hecho de justicia para con las familias y para con las personas que tienen problemas de salud mental. Y nosotros nos hemos visto obligados a tener que separar a esta asociación de la federación por su actuación en lo que tiene que ver sobre todo con el órgano de dirección y con la gestión. No hablamos de la familia, ni hablamos de las personas. Y ya anuncio desde aquí que esta federación regional se va a poner a trabajar mañana en volver a crear un movimiento asociativo de familiares y de personas con trastorno mental en la ciudad de Cáceres, porque nuestro compromiso es el territorio, la comunidad autónoma. Pero cada vez que habláis de salud o de FEAFE Cáceres, tiráis por tierra todo nuestro trabajo. Desde la Confederación Nacional ya se comunica también, se le entiende que ellos no pueden utilizar el logotipo ni las señas de identidad, puesto que la propiedad corporativa les pertenece a nuestra confederación o a nuestra federación. Pero eso está ahí y será difícil. Ahora, nos ayudáis si simplemente ponéis un adjetivo cuando habláis de ello. Y no sé qué adjetivo será, expulsados, anterior, no sé, pero que la sociedad sepa que lo tenemos que hacer. Y además esa va a ser nuestra tónica. Nosotros gestionamos derechos, gestionamos recursos porque entendemos que es una necesidad y somos colaboradores. Pero nadie que vaya en contra de los derechos de las personas y de la familia y que tenga una disciplina de ese tipo va a poder ser miembro de esta organización. Es doloroso, pero es así. Entonces, por favor, ayudarnos. Ya no son FEAFE, es miembros de. Muchas gracias y también gracias al consejero por aclarar esa situación, porque si la Administración también lo tiene claro, vamos en el mismo camino. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Sí, gracias. Solo quería, si amable, aclarar las fechas a partir de ahora que se vayan a conocer los datos de la pandemia. Todos los jueves. O sea, esta semana los tendremos el jueves y a partir de la semana que viene... Todos los jueves. Solo los jueves. Sí, si cambiase la situación, volveríamos a una información completa. Sí, consejero. En cuanto la Agencia Europea del Medicamento parece que va a tomarse 2 meses de tiempo para calibrar bien la vacuna de Pfizer en los menores de edad, en el tramo de edad de 5 a 11 años. Esta demora, pues le hace usted pensar en que pueda darse algún tipo de rebrote en esa franja de edad y por ende también en la comunidad, ¿o no? No, yo esperaba la resolución de la EMA, creo que tiene que estar en el diario, tiene que estar en mis ruedas de prensa anteriores, yo no la espero antes de fin de año. Las empresas que fabrican las vacunas tienen que asegurar mucho la seguridad, valga la redundancia, de la vacuna para ponérselo a los niños y a las niñas, ¿no? Sobre todo sabiendo que los niños y las niñas, afortunadamente, cuando padecen la infección, la COVID es muy leve en ellos. Por lo tanto, eso no quiere decir que, evidentemente, haya casos graves que haya que prevenir y, en cuanto esté la vacuna disponible, nosotros nos afanemos para ponerla. Pero yo no la esperaba antes de final de año. Creo que se lo he dicho ya en algunas comparecencias públicas mías. Muy bien. Muchas gracias.